Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo vivo después de 2 meses de no hacer vivos en Psicopatía sin Rodeos. Y el vivo del día de hoy es un vivo muy especial porque vamos a estar con un invitado, el señor Luis Felipe Aladueña. Bueno, Luis Felipe es español, él es licenciado en Derecho, escritor de poesía y sobreviviente de abuso psicopático de una mujer psicópata. A ver, ahí me parece que se pudo unir Luis. Hola Hola, buenos días. Luis, Buenas noches desde Madrid. ¿cómo estás? Buenas Muy noches. bien, Sí, en Madrid. ¿qué tal? Luis está en Madrid y yo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y es tarde Nada, allá, muchas gracias. encima. Muchas gracias, Luis Felipe, por aceptar la invitación a esta entrevista, a este vivo. Nada, un placer de estar aquí contigo. Bueno, vos sabés que se te escucha un poquito bajito, no sé si quizás podrás subir un poco el volumen. A ver, ¿me escuchas ahora más alto? ¿O me escuchas? Un cachito más alto se escucha. Espera, es que estoy con los cascos, me los voy a quitar y a ver si me escuchas mejor sin los cascos, ¿vale? Igual se te empezó a escuchar mejor, ¿eh? Pero como gustes. Bueno, allá en España Hola, son los ¿ahora 23, Luis. mejor? ¿Me escuchas mejor? Mejor, mejor. Vale. Son las 23 allá, Luis. Sí, aquí son las 11 de la noche. 11 de la noche. Bueno, acá son las 7:04 de la tarde. Bueno, le estaba contando un poquito a la gente mientras hacía tiempo para invitarte, que Ujú. eras un invitado muy especial, ¿sí? Es el primer testimonio que convoco acá a un vivo de Psicopatía sin Rodeos, y me parece que tu historia, que vos cuentes por lo que atravesaste, va a ser súper importante para muchas personas, para muchas víctimas. Primero y principal, te presento como corresponde. Estamos con el señor Luis Felipe Aladueña Sánchez. Él es licenciado en Derecho y también es escritor de poesía, escribe unas poesías muy hermosas. Muchas gracias. Y bueno, es sobreviviente de abuso psicopático, sobreviviente de una mujer psicópata. Por eso si ustedes vieron en el flyer yo puse la mujer psicópata, ¿no? Porque un poco de eso se trata el vivo de hoy, que intenta dar más visibilidad, Luis, no sé si vos estás de acuerdo, que necesita ser más visibilizado el tema de los hombres que pasan por abuso psicopático. Porque no Sí, sé si estás de acuerdo, ya te doy la palabra, discúlpame, pero desde mi punto de vista y mi experiencia, por lo que veo, por lo que escucho en el día a día, está muy visibilizado el abuso psicopático, parece ser siempre del hombre hacia la mujer, pero la proporción de psicópatas es la misma, ¿eh? La proporción de hombres y de mujeres es la misma, más o menos un 50 y 50, el 3% de la población se estima que es psicópata, psicópatas integrados y forenses, ambos, pero bueno, por cuestiones de mandatos culturales, sociales, etcétera, 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 parece que está como invisibilizado el abuso psicopático en el hombre. También hay una cuestión, yo lo que noté es que al hombre le cuesta más hablar, le da vergüenza, teme que no le crean, que se le rían en la cara, o sea, bueno, en fin, es tristísimo y acá estamos para eso, justamente para para dar luz a esta temática y visibilizar que el abuso psicopático lo sufren también los hombres, de mujeres psicópatas, que las hay y las hay, ¿sí? ¿Qué opinas tú, Luis Felipe? no, no, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es decir, sí es verdad que por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Actualmente, pues, bueno, pues quizás cuando se habla de psicópatas, pues, bueno, pues sobre todo piensa la gente que son hombres, ¿no? Y si vamos un poquito más allá, aunque esto ya se está desmitificando un poco, ¿no? Es decir, cuando se habla de psicópatas piensas que es un asesino en serie, ¿no? Que va con una motosierra o con un arma, ¿no? Es decir, el psicópata emocional, el integrado, no entiende de géneros, puede ser un hombre y una mujer. Eh, es más, bueno, también hablan que la mujer psicópata quizás es
algo más compleja en cuanto a su agenda encubierta que los hombres psicópatas, ¿no? Y bueno, pues es muy importante, ¿no? Es decir, que hagamos ver a la gente que la psicopatía, que los comportamientos psicopáticos no entienden de género y que un hombre, perfectamente, como fue mi caso, pues puede sufrir de esos abusos, ¿no? Y de esos comportamientos que son siempre los mismos, tanto en un hombre como en una mujer, tienen las mismas fases de abuso psicopático, que luego veremos. Ujú. Creo que es muy importante que la gente se conciencie de esto, ¿no? De que los hombres también sufren de esta grave, de estos graves comportamientos que, no olvidemos, producen la muerte en muchos casos. Sí, no hace falta tocar Ok. a una víctima para matarla, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que los psicópatas son asesinos emocionales. Lo que pasa es que no dejan rastro, ¿no? No dejan huellas y entonces es muy difícil el poder detectarles primero y luego, pues, que caiga sobre ellos la culpa, ¿no? De todo lo que han hecho, la ley, ¿vale? Sé que a nivel mundial se está intentando buscar hacer una ley donde a los psicópatas emocionales, bueno, también se les pueda juzgar y se les pueda condenar, porque, bueno, es muy importante saber que los psicópatas no tienen cura, es decir, no son enfermos, Ok. ni a través de terapias, reinserciones van a poder cambiar. El psicópata lo único que cambia es de víctima. Ellos son siempre iguales y se comportan de la misma manera, por lo que, bueno, pues deberían estar aislados en unos lugares donde no pudieran salir y donde no pudieran hacer daño a sus víctimas, que en muchísimos casos, bueno, pues acaban con sus vidas, ¿no? Sí, son asesinos de guante blanco, ¿no? Como se diría. Ellos, si pueden evitar mancharse las manos de sangre, lo evitan, pero bueno, dejan a sus víctimas hechas realmente un despojo y muchas de ellas inducidas a, bueno, partir de este mundo por voluntad propia, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Bien, bueno, Luis Felipe, si te parece, vamos a entrar de lleno con tu historia, ¿sí? Bueno, como para dar, vamos a empezar por el principio, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que vos empezaste a relacionarte con esta persona? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo fue el principio? ¿Si hubo o no hubo un bombardeo de amor? ¿Cómo se dieron los primeros tiempos? Sí, bueno, pues ahora sé esas fases de los comportamientos psicopáticos, ¿no? Pero esa primera fase es, bueno, pues es el love bombing, ¿no? Que se llama la luna de miel, ¿no? Donde el psicópata, para captar a su víctima, pues evidentemente tiene que tratarla no bien, sino fenomenal, o sea, increíblemente bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en esa primera fase donde parece que uno ha encontrado al amor de su vida, ¿no? Que ha encontrado a alguien con quien, bueno, pues coincide en muchísimas cosas. Bueno, pues en esa fase es cuando uno se encuentra a gusto con la persona, en este caso el psicópata o la psicópata, como fue mi caso, donde uno se va desnudando el alma, ¿no? Y en esa desnudez del alma, la psicópata, bueno, pues es donde empieza a ver dónde tiene tus puntos débiles, dónde tienes tus carencias, donde en ese momento, en esa primera fase de luna de miel, todas esas carencias afectivas que la víctima pueda tener o que yo podía tener en ese momento, te las va a dar por 5 o por 6, ¿no? Te las multiplica, ¿no? Para que tú pienses que, bueno, has encontrado a alguien que por fin te entiende, a alguien que bueno, pues como repiten mucho, somos almas gemelas, ¿no? Es decir, las almas gemelas, bueno, pues desde mi punto de vista no existen, pero en ese momento, con el desconocimiento de lo que es el mundo de los psicópatas, porque la gran mayoría de las víctimas cuando sufren por primera vez
el encuentro con un psicópata, no sabe que es un psicópata, no sabe nada de los comportamientos psicopáticos y bueno, pues al principio todo es maravilloso, ¿no? Donde evidentemente el psicópata para poder captar, para poder cazar a la víctima, la tiene que agasajar, la tiene que seducir y la tiene bueno, pues que llevar a un lugar donde pueda desarrollar esa agenda encubierta que es muy perversa, ¿no? La primera fase Sí. fue así, ¿no? Es decir, todo era maravilloso, yo era una persona perfecta para la psicópata, y bueno, uno poco a poco se va creyendo esa gran mentira del psicópata, es como una araña que va tejiendo su tela y poco a poco va dando a su víctima, ¿no? Exacto. Es clave lo que estás comentando del tema de las almas gemelas. Yo siempre lo marco como una gran bandera roja de la psicopatía, principalmente del periodo del bombardeo de amor, lo de la alma gemelización, que es fundamental que las personas comprendamos que, si bien hay personas afines a nosotros, y ningún vínculo realmente de pareja principalmente se puede sostener o de amistad si esa persona no es afín a vos en cuantos aspectos, pero esto de la alma gemelización, de que la otra persona pareciese ser que es igual a vos, que tiene tus mismos gustos, lo que a vos no te gusta, a la otra persona, sospechosamente tampoco le gusta, es decir, esto, encontré mi alma gemela, no puedo creer, somos completamente más que afines, somos iguales y no puedo dejar pasar a esta persona. Yo siempre digo, si ustedes ven la bandera roja de la alma gemelización, dejen pasar de largo a esa persona, por favor, porque es muy sospechoso. No, Te quería preguntar, Luis. No, sí. Eso que acabas de decir de las almas gemelas, ¿no? Es decir, ellos hacen lo que es el efecto espejo, ¿no? Es decir, que esta primera fase, donde te están estudiando, donde te están conociendo y donde tú inconscientemente estás desnudando tu alma hacia ellos, porque te encuentras en un momento de paz, de tranquilidad, a gusto, ¿vale? Entonces ellos te estudian y en ese momento ellos lo que hacen es el efecto espejo, es decir, todas lo que a ti te apasiona, lo que te gusta, tanto a nivel, bueno, pues lúdico de la vida como a nivel sexual, que luego entraremos también en lo que es el tema sexual, que es sobre todo en las mujeres psicópatas es un arma muy importante, donde también crean una adicción fuerte. Anclaje sexual, como digo yo, es un anclaje. Claro, entonces ese efecto espejo hacen bueno, que tú creas que todo lo que te gusta a ti le gusta a ellos, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, eso es una trampa más, es un punto de su agenda encubierta que ponen en práctica, ¿no? Exacto. Bueno, de la mano de lo que estás contando, te pregunto, Luis, ¿cuáles fueron las primeras, digamos, banderas rojas, por decirlo así, que vos pudiste ver sin saber que eran banderas rojas? Me refiero a, ¿habían comportamientos por parte de esta persona que te llamaban la atención, que decías, esto ya no me parece que sea tan normal? O sea, ¿qué banderas rojas empezaste a ver y que te llamaron la atención? Bueno, en las banderas rojas las vi mucho después. Analizando, ¿no? Esa retrospección hacia atrás, ¿no? De todo lo que me había sucedido, ¿no? Y de una vez que descubres la existencia de esos comportamientos, pues empiezas bueno, pues a atar cabos, ¿no? Es decir, al principio hay cosas, el instinto te va avisando de alguna manera, pero tú estás en una fase donde no te crees lo que te está sucediendo porque es todo maravilloso, todo es increíble, una persona que te escucha, que te da ese punto de importancia que no tenías. Entonces, ese instinto que te avisa, por otro lado, en la víctima, y en este caso yo, ¿vale? Pues miraba para otro lado, es decir, no le hacía caso. Pero Perdón que te interrumpa, porque es súper importante lo que estás diciendo. Presten atención a la voz interior, a ese sexto sentido, llámenle como quieran, que, como vos decís, en el momento del bombardeo de amor, de los primeros tiempos, donde todo parece maravilloso, hay una voz interior, sin embargo, que te está diciendo que hay algo que no está bien, claro. y sin embargo, uno la silencia o la calla,
¿no? Mejor la hago a un lado y sigo la mía, ¿no? Pero es fundamental hacerle caso. Claro, claro. Entonces, claro, es decir, como hay muchas más cosas buenas, aparentemente, en esa primera fase, las pequeñas cosas que no son a lo mejor tan buenas, pues las minimizas, ¿no? Y no le das la importancia que realmente tienen. Y que luego, cuando te das cuenta de lo que vas a descubrir o cuando ya lo has descubierto, caes en este tipo de cosas, ¿no? Dices, oye, pues ya sé por qué esto que pasó, una persona que a lo mejor, bueno, pues al principio todo era, te decía todo que sí, que no había ningún problema. Luego vamos a ver cómo poco a poco, bueno, pues ya hay lo que es el abuso intermitente, ¿no? Es decir, donde ya no hay, ya no eres la perfección, sino que ya empezamos a ver cositas donde te empieza, bueno, pues a intentar erosionar tu autoestima, ¿no? Hasta destruírtela, ¿no? Pero lo hacen de forma muy sigilosa, lo hacen de forma muy sutil. Esto es como cuando, bueno, pues te tiran pequeñas gotas de agua en la cabeza y si estás constantemente, pues al final era una tortura que se utilizaba en las guerras, ¿no? Es decir, pero al principio tú no te das cuenta, ¿no? Es decir, son pequeñas bombas que decía yo, ¿no? Que te van tirando y que tú bueno, no le das importancia, ¿no? Porque, bueno, hay un escenario maravilloso donde, bueno, pues esas cosas como que no, no han sucedido, ¿no? Entonces no le das importancia. Es como que del bombardeo de amor, de estar todo bien, todo más que bien, ideal, poco a poco se va pasando a la fase que sigue, ¿verdad, Luis? Que es la fase de evaluación y de aislamiento de la víctima. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo fueron esos primeros malos tratos? ¿Qué tipo de violencia ejercía ella con vos? ¿Si habían castigos? ¿Cómo se fue dando paulatinamente toda esta fase de evaluación? Sí, bueno, antes de pasar a esta fase, quería decir una cosa importante. En esta primera fase de luna de miel, de los Bombi, es donde el psicópata crea la adicción a la víctima, ¿vale? Es donde ahí está sometiéndola a un anclaje, como tú bien decías, ¿vale? Que es una adicción que luego, cuando incluso ya se da cuenta de quién es esta persona, de quién es este ser, le va a ser difícil el poder escapar de forma inminente porque tiene una adicción, ¿vale? Una adicción hacia el psicópata que es, bueno, pues para que nos podamos entender como el drogadicto hacia la droga, ¿no? Es decir, que cuando descubre ya o ya admite que la droga le está matando, pero su cuerpo le pide consumir, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque en esta primera fase es donde el psicópata va a dejar su semilla negra, ¿vale? En la víctima, que es donde, bueno, pues le va a hacer luego, una vez que pasemos a las siguientes fases y que descubra al psicópata, le va a hacer muy difícil salir, ¿no? Muy difícil salir. Porque es muy difícil salir. Sí, Porque si sí. esto fuera fácil, Se pues suma, sí, estaríamos. claro, ya está, se nos cae la venda y nos vamos. No, no es tan fácil. Hay disonancia cognitiva, muchas Claro, cosas, pego al perpetrador, ¿no? El síndrome de Estocolmo, bueno, hay muchos motivos por los cuales cuesta salir del abuso. Entonces, bueno, estábamos como paulatinamente yendo hacia la fase de evaluación y cómo se fue dando. sí, pues poco a poco te va, bueno, va alternando lo que es esos momentos buenos que tenías en este caso, yo tenía con ella, bueno, pues te lo va con pequeñas cosas, te va limando la autoestima, ¿no? Es decir, sobre todo, bueno, pues a lo mejor a nivel físico, pues te va alternando que hoy eres el hombre más maravilloso y al día siguiente ya no lo eres. Eh, bueno, donde te va creando ciertas inseguridades que tú en ese momento, bueno, pues no le das más importancia, pero son inseguridades que luego, bueno, pues van a hacer que tú dependas todavía más del psicópata. Y bueno, pues desde la primera fase había una frase que siempre recordaré, es decir, yo jamás te pediré hacer nada que tú no quieras hacer, ¿vale? Ojo esta frase, yo Es- Esa te decía. jamás te pediré hacer cosas que tú no quieras hacer. Lo que yo no sabía,
¿vale? Es que ella iba a hacer una estrategia para que yo hiciera lo que ella quería que hiciera, ¿vale? Entonces, desde no pedirte nada a, bueno, pues poco a poco empezar a acercarte en tu vida bueno, pues a centrarlo todo en esa persona, ¿vale? Es decir, si tú tenías aficiones, bueno, aficiones, como puede ser la poesía, puede ser más, un poco el ir criticando ese otro entorno, bueno, pues para hacerte... Aislarte socialmente, sí. Claro, es decir, poco a poco toda tu energía, toda tu vida va girando en torno al psicópata, ¿vale? Porque el psicópata se encarga que sea así, porque ellos necesitan ese combustible para sentirse de alguna manera vivos, ¿no? Y cuando hablamos de combustible, al principio es un combustible que entendemos que es positivo, ¿no? Donde ellos quieren tu amor, quieren tu dedicación, tiene, bueno, pues todo lo que un empático puede pensar de forma positiva, pero el combustible también puede ser negativo, es decir, las discusiones, donde te lleva a un extremo, donde te saca de tus casillas y te hace, bueno, comportarte de una manera en la que tú no eres, para luego culpabilizar. El uso reactivo, es verdad. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo hacen los psicópatas, las psicópatas? Bueno, pues crean situaciones bueno, provocan una situación, pues por ejemplo, a mí me provocaba una situación de inseguridad cuando, bueno, pues me hablaba de otras personas, ¿no? Es decir, la triangulación, ¿no? Que llamamos, ¿no? Donde te hablan, ¿no? Pues he estado con fulanito y esto que tú y yo discutimos el otro día, pues esta persona me lo ha entendido y hay que ver qué bien se habla con esa persona, qué bien me entiende, me tomé un café y tal, no sé. Entonces te van creando esas pequeñas inseguridades a través de esa triangulación, que se la pueden inventar o no. Es decir, estamos hablando de personas, pero también lo pueden hacer con objetos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas inseguridades que te van creando, pues a veces provocan situaciones en las que ellos te llevan a un extremo emocional bastante extremo, donde tú pierdes las formas y entonces ellos te castigan de alguna manera y te hacen sentir culpables por haber perdido esas formas. Es decir, es como, yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no? Es decir, es como si yo te estoy agrediendo físicamente, te estoy agrediendo y tú, después de recibir 5 o 6 puñetazos míos, tú te defiendes y me das un puñetazo a mí, ¿vale? Entonces yo te digo, oye, que me has agredido, ¿vale? Dicen, no, perdona, yo me estoy defendiendo de tus agresiones, ¿vale? Pues esto es lo mismo. A nivel verbal, a mí me hacía perder muchas veces las formas y entonces me acusaba de ser un agresor verbal. Es decir, nunca se me olvidará porque me dijo, nadie me ha agredido verbalmente tanto como tú, me decía a mí, ¿vale? Y eso lo hacía. Es decir, cuando pasaba esto, me olvidaba el motivo original, ¿no? Que era ella me agredió a mí emocionalmente, creándome inseguridad, hablándome de otras personas, devaluándome de alguna manera como ser humano, físicamente, sexualmente, ¿vale? Y Crean entonces, conflictos de la nada, ¿verdad, Luis? Sacan de la galera un drama. claro, entonces al yo perder las formas, ese origen de la discusión que creó el psicópata se olvida, ¿vale? Entonces el psicópata a la víctima la convierte en verdugo y el psicópata se convierte en víctima, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo muchas víctimas se sienten culpables de cuando una relación el psicópata ha terminado con ella, cuando ha habido el descarte por parte del psicópata, ¿no? Entonces la víctima incluso se siente culpable porque el psicópata se ha encargado de que sea así. ¿Vale? Decir, oye, tú eres el culpable de que la relación no haya funcionado, porque tú no has cambiado esto, porque tú has hecho esto, porque tú solo pensabas en ti, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a uno le hace como víctima sentir encima culpabilidad, ¿no? Es decir, de toda esa situación, ¿no? Acá es importante aclarar, porque vos venís contando un montón de cuestiones típicas del psicópata, que si una persona común y corriente se propusiera hacer todo lo que esta persona, por ejemplo, hizo con vos,
Yo siempre digo, no me sale, porque ellos son maestros de la mentira, del engaño, de la manipulación, son actores natos, actúan con el cuerpo, mienten todo el tiempo, y esto de manejar los hilos lo hacen a la perfección, ya nacen, y van además con el correr de los años perfeccionando sus técnicas de manipulación. Entonces, parece que esto que vos contás, bueno, una persona dirá, bueno, pero si te dijo esto, te dijo aquello otro, ¿por qué no saliste de ahí, no? Bueno, pero no es tan fácil. No, Cuando hay una manipulación tan fuerte como la que... no sales porque Claro, tienes una adicción, ¿vale? Una adicción emocional, ¿vale? Donde han manipulado, bueno, pues a nivel las endorfinas y demás, y bueno, pues tenéis una manipulación emocional donde, a pesar de que las discusiones empiezan a incrementarse, que los momentos buenos empiezan a menguar, a ser menos, esa adicción te hace tener la esperanza de que vuelvan esos momentos buenos que tú has tenido con la psicópata, ¿no? Es decir, yo quería que volvieran esos momentos porque esos momentos fueron maravillosos, vamos a decirlo así, ¿vale? Esa gran mentira del psicópata que hizo en la primera fase fue maravillosa porque no nos olvidemos el maltratador o la maltratadora para poder enganchar a la víctima tiene que haber tenido momentos maravillosos con la víctima. Es decir, porque si ya entra de malas formas, evidentemente las personas empáticas no son tontas, ¿vale? y ahí Luis, entramos en lo que llamamos la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa con la disonancia Claro, cognitiva? pues muchas veces es esa tela de araña, la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, donde por un lado piensas que te está haciendo daño, que por qué se comporta así, porque tiene esa maldad, esa perversidad, pero por otro lado tiene esos momentos maravillosos donde te mostró ser una persona sensible, ser una persona cariñosa, una persona comprensible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues te hace ese enfrentamiento, ¿no? Entre lo bueno que has vivido y lo malo que empiezas a vivir, ese choque, ¿no? Ese choque de incongruencias, que es lo que te hace, pues, el estar ahí, ¿no? El no poder escapar, ¿no? El no poder escapar, porque no es decir, me hace daño y me voy, ¿no? Es decir, si fuera así de fácil, pues no estaríamos hablando de este problema, ¿no? Tan grave, ¿no? Que hay, ¿no? Es decir, estamos hablando a nivel de pareja, en mi caso, pero puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser Una un amiga. hijo. Es decir, yo siempre digo, cuando intento ayudar a gente, que bueno, pues que me ha pedido esa ayuda, ¿no? Es que es mi madre o es que es mi padre. No, 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 perdona. Un padre, una madre, un hermano, una pareja no se comporta así. En el momento en el que se comporta de esa manera, deja de ser un padre, deja de ser una madre, deja de ser una pareja. Sé que es muy difícil verlo. No, es que es mi madre, no, pero tenemos que intentar verlo. ¿Vale? Y luego hablaremos del contacto cero, que es Que es fundamental, vital, ¿no? Para es ganar, fundamental. pero en contacto cero eterno, ¿no? Sí, perpetuo, perpetuo. Luis, bueno, ya, digamos, avanzando en la relación, ¿cómo fue que se dio el descarte, no? Porque ellos son los maestros del descarte, pum, como si fueras un papel, te tiran al cesto de la basura, ¿no? Te descartan. Y yo sé que hubo algo muy particular que a vos te ocurrió, que le ocurre en realidad a muchas personas, pero sé que fue algo que a vos te hizo mucho daño, que fue la triangulación post-descarte, Sí, ¿sí? sí, la triangulación por descarte fue el comienzo de mi infierno, de mi verdadero infierno, porque una vez que tú descubres o le quitas la máscara al psicópata y ves al monstruo que hay detrás, a pesar de eso, bueno, pues hay mucho miedo, ¿no? Mucho miedo por el psicópata, que no olvidemos que el psicópata no tiene límites, por eso siempre los empáticos que nos querramos enfrentar a los psicópatas, siempre vamos a perder. ¿Vale? Porque nosotros sí tenemos límites que no vamos a traspasar y el psicópata no tiene límites. Bueno, ese descarte que yo sufrí, pues fue como el de todos los psicópatas, ¿no? Pues te lo van anunciando
en mi caso fue en plan de broma, en plan y tal. Bueno, pues quizá lo mejor es que, bueno, pues lo dejamos después del verano y tal, no sé qué, ¿vale? Pero bueno, yo me despedí de la psicópata con un te quiero y un te amo enorme por parte suya, ¿no? Y a los 2 días, me descartó por su nueva víctima, ¿no? Que ya Brutal, es brutal lo que hacen. la tenía en el punto de mira desde hace ya tiempo y ya me habló de esta persona en esas triangulaciones que teníamos en la segunda fase donde ya empiezan a devaluarte y te empiezan con pequeñas triangulaciones, pues ya me habló de esta persona, ¿vale? Ese momento en el que me descarta, que para mí fue en ese momento el peor de mi vida que me ha sucedido, horroroso, ¿vale? Que luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que es el mejor momento de tu vida, no hay cosa mejor que un psicópata te suelte, es decir, es como la fiera que te tiene en sus fauces y te suelta porque ha visto otra presa mejor que tú en ese momento y te suelta, ¿no? Entonces... Te digo, Luis, disculpame que te interrumpa, que es un momento de bendición el descarte y de gran oportunidad para salir corriendo. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues como dice mi querido Iñaki Piñuel, que es un gran experto de aquí de España en psicopatía, bueno, pues las víctimas, una vez que descubrimos lo que nos pasa, por esa adicción, bueno, pues podemos recaer entre 8 veces, ¿no? Y yo en ese postdescarte, que cuando me sucedió, pues pasé un infierno y luego descubrí en un vídeo que recomiendo de Iñaki Piñuel que habla sobre la triangulación por descarte, donde cuando lo escuché, bueno, pues lo clavó. O sea, parecía que estaba hablando de lo que me había sucedido. Pues en ese por descarte, bueno, pues el psicópata se va, desaparece de tu vida, aparentemente, pero no es así, ¿vale? Es decir, el hovering, que llamamos, es decir, la aspiración, el psicópata suele volver hacia la ex víctima. Se mete Y la nuevamente víctima, dentro de la burbuja psicopática. claro, Se mete nuevamente dentro de la burbuja. ¿Sabes que se estima que las víctimas vuelven a caer en este hovering del cual vos estás hablando un promedio de 7 veces? sí, Un 7, 8 veces. promedio. Pueden ser más, pueden ser menos. En tu caso, ¿cuántas veces estimas que has caído en el Pues, hovering de esta persona? pues mira, desde que hubo el descarte hasta que ya toqué fondo, me tuvo unos 9 meses en un infierno, ¿vale? 9 meses donde recaí, pues no sé si fueron 7, 8 veces, o 7, o 6, da igual, ¿vale? El caso es que me tuvo 9 meses destruido, ¿no? En ese hovering, en esa vuelta del psicópata a la vida de la víctima, bueno, la víctima quiere que vuelva porque se ha dado cuenta de su error y se ha dado cuenta de cómo estaba yo confundido y que cree que va a pedirle disculpas a la víctima y que le va a decir, oye, que me he equivocado y quiero volver contigo porque eres maravilloso y tal. Nada más lejos de la realidad. El psicópata vuelve porque para su nueva víctima necesita a la ex víctima, ¿vale? Para hacer ese juego de triangulación donde la nueva víctima empieza a ver que si no empieza a hacer lo que el psicópata quiere, o la psicópata quiere en este caso, pues puede dejarle por la anterior víctima. Entonces lo que hace es un juego perverso donde enfrenta De a la competencia. nueva víctima. Las dos víctimas se pelean entre ellos porque se echan la culpa uno a otro. ¿Te ha Y el pasado psicópata, estar en contacto con esta persona, sí, sí, con sí, esta sí. otra víctima? Y el psicópata se sienta felizmente a ver cómo se va a tener en duelo. Esta Está persona, sí, sí. la persona, bueno, pues empezó a sentir la triangulación que la psicópata le hacía conmigo. ¿Vale? Le hablaba de mí, le comparaba sexualmente, donde, bueno, pues a ojos de la nueva víctima yo salía bien parado.
¿vale? A ojos míos, él salía bien parado. Es decir, era una estrategia, ¿no? Es decir, para sentir, bueno, pues que la autoestima de ambos está destruida, ¿no? Y se va devaluando. La nueva víctima empieza a tener inseguridad, hasta el punto que, bueno, no sé cómo consiguió mi teléfono o yo el suyo, o el WhatsApp, y me empezó a hablar y me empezó a decir, oye, estás con ella, que me ha dicho que sigue pensando en ti. Bueno, una serie de perversidades y de aberraciones brutales, ¿no? Esta persona, además, esta psicópata lo basaba todo mucho en el sexo. Fue un arma de seducción Te iba muy a fuerte. preguntar, que es un tema, bueno, quizás delicado, depende de quién, pero bueno, si vos Sí, estás abierto a contarnos un poco, digamos, cómo juegan los psicópatas o cómo jugó esta psicópata con la sexualidad, con los castigos que suelen imponer, sí, bueno, usando la sexualidad. cuando, cuando tú no te comportas como ellos quieren, pues te castigan, bueno, pues con el silencio, ¿no? Donde dejan de hablarte y, bueno, pues eso hace que la víctima se desespere más, ¿no? Es decir, porque empieza, en mi caso era pensar qué es lo que había hecho mal, por qué me había comportado, por qué me dejaba de hablar, y a mí eso me desesperaba, ¿no? Hasta el punto que pedía perdón por algo que no había hecho. ¿Vale? Simplemente para que me pudiera hablar o para que pudiéramos tener una relación de pareja como las que habíamos tenido en esa primera fase, sobre todo maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, pues el sexo, esta persona lo utilizaba de una manera muy fuerte, porque además, como hablábamos antes, que en la primera fase estudian las carencias de la víctima o lo que le gusta a la víctima y hacen ese efecto espejo. A nivel sexual hacen lo mismo, es decir, que te crean una adicción sexual donde te hacen pensar que tienes bueno, pues unas relaciones sexuales con esta persona maravillosas. ¿Vale? Y bueno, el psicópata ni siquiera siente lo que tú sientes de verdad, ¿no? Es decir, está fingiendo, ¿no? Lo que tú pensabas que era algo increíble de otro planeta, pues era en tu cabeza, porque en la cabeza del psicópata simplemente era para un enganche más, para crearte esa adicción, ¿no? Sí, porque Es, la víctima es quien se conecta en todo caso emocionalmente porque quiere genuinamente a la otra persona, pero el psicópata jamás se conecta emocionalmente y es más, yo considero que es un acto simplemente mecánico para ellos y como vos bien decís, es una herramienta más de uso y abuso para la manipulación y la destrucción de la víctima y ya está. sí, 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 bueno, aquí no voy a entrar en detalles, pero No, el nivel de perversidad de esta persona a nivel sexual fue, vamos, de un top arriba del todo. O sea, su perversidad era muy compleja, muy compleja, muy compleja, muy compleja y muy dañina, ¿no? Muy dañina, muy dañina. Luis, te quería preguntar, ¿no? Bueno, pasás por el descarte, pasás por toda esta triangulación post-descarte que casi te destruye, hoovering y demás. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Ese momento de inflexión en que vos dijiste, bueno, hasta acá llegué, no sé cómo, pero yo acá digo, basta, me planto acá y de acá salgo. Sí, es decir, yo ya cuando yo fui descartado y entonces empecé bueno, pues en mi profunda desesperación obtener las respuestas a mis preguntas, pues como he dicho anteriormente, casi todas las víctimas conocemos los comportamientos psicopáticos de forma al principio decía casual, ¿no? Pero es causal más que casual, ¿no? La causa te lleva a descubrir, bueno, pues yo ya estaba en terapia con mi amigo Carlos, que me ayudó mucho en este tema. Y él me había hablado varias veces, porque conocía toda esta historia, me había hablado de los comportamientos psicopáticos, y yo no le hacía mucho caso porque seguía con esa adicción, es decir, estuve en terapia mucho tiempo y, bueno, pues todos los deberes que me mandaba no hacía ninguno, ¿sabes? O me costaba muchísimo el poder hacerlos. Hasta que un día, bueno, pues puse en internet comportamientos psicopáticos
Y me llevó a un vídeo de Iñaki Piñuel, que lo recomiendo, de 1 hora, donde me lo puse y cuando terminó me puse a llorar. Me puse a llorar de alegría porque había obtenido las respuestas a mis preguntas y de pena, ¿no? Bueno, pues por todo lo que te encuentras, ¿no? Es decir, la gran mentira del psicópata, ¿no? Es decir, porque lo que yo pensaba que había vivido esa parte buena, esa parte en la que me había querido de alguna manera, pues era mentira, ¿no? Y bueno, Son estafadores económicos muchísimas veces, pero fundamentalmente emocionales. Estafan sí, sí, emocionalmente, te a mí traicionan, no sufrí. brutal. Sé que también lo hacen a nivel económico muchos, pero bueno, esta persona sobre todo fue a nivel emocional, ¿vale? A nivel emocional, yo soy una persona hiperpositiva, soy una persona con muchísima fuerza y disciplina, ¿vale? Y llegó a destruirme, ¿no? En ese sentido, es decir, al final lo que ellos hacen es convertirte en lo que son ellos, en oscuridad. ¿Vale? En inseguridad, porque no olvidemos que el psicópata tiene una autoestima muy baja, por eso necesita una persona que esté constantemente reafirmando su validez. ¿Vale? Bueno, pues te convierten en lo que son ellos y a mí me convirtió en oscuridad. Es decir, yo llegó a un punto en donde solo quería dormir, donde no quería dormir porque no quería sufrir, porque cuando dormía era el único momento del día donde no sufría dolor. Eh, y entonces, bueno, pues durante estos 9 meses donde me tuvo en ese infierno, donde iba, venía, yo recaía, ponía contacto cero, pero luego lo rompía, me venía llorando diciendo que es que me echaba de menos, es que bueno, ella se hacía la víctima de todo lo que le estaba sucediendo, es que fíjate, es que tal, o sea, cosas perversas, que no voy a entrar en detalles, pero durante esos 9 meses, pues lo que pasó al final fue esa gota, que no fue más que lo que ya me había hecho en meses anteriores. Pero eso llegó a un punto donde yo ya esa gota me llevó al fondo del abismo y donde dije, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Yo tengo que vivir, tengo unos hijos, tengo muchas cosas por las que disfrutar, por las que vivir y conseguí poner ese contacto cero que había roto tantas veces, porque ese contacto cero que rompes lo que te hace es llevarte a la casilla de salida, ¿no? Del laberinto, ¿no? De decirte, la recuperación es muy importante, ese contacto cero que te va a permitir tener esa tranquilidad. Es como un parapeto, ¿no? Donde no vas a dejar que entre el psicópata y tú vas a poder recuperarte, porque si le dejas entrar te va a volver a golpear y te va a volver a hacer daño. Entonces, ese contacto cero es muy importante para esa sanación posterior y es muy importante tenerlo muy en cuenta. Como dice... Te iba a preguntar, Luis, ¿cómo vos lográs, ¿no? Finalmente establecer el contacto cero, consolidarlo y mantenerlo, que es lo más difícil, porque vos bien decís, en varias oportunidades hiciste el intento, estableciste el contacto cero, se rompía otra vez y vuelta para atrás. ¿Cómo lograste finalmente, porque vos hace años que estás en contacto cero con esta persona, vos sos una víctima, un sobreviviente de abuso psicopático recuperado, eso lo tenemos que tener muy en claro, ¿sí? Sí. Ya estás muy por fuera de esta situación. ¿Cómo lograste establecer el contacto cero, mantenerlo? ¿Y cómo lograste rearmar tu persona? Porque vos bien decís, recurría al sueño, a dormir, porque era el único momento en que sentía un poco de calma y de paz, te quitó tu esencia, ¿sí? Todo lo que te gustaba hacer, habrás dejado de hacer muchas de las actividades que solías hacer y que te apasionaban, porque te roban todo eso también, y te convierten en la oscuridad que ellos son, ¿no? ¿Cómo recuperaste tu ser? Pues ¿Hiciste mira, terapia? ¿Cómo fue? yo dije una frase que la repetía muchas veces cuando me despertaba y decía, soy un muerto en vida, un muerto en vida. Esa misma frase la leí en Amor Cero de Iñaki Piñuel, que recomiendo el libro, Amor Cero con Z,
donde él describía que las víctimas se sienten muertos en vida. Entonces, cuando yo ya vi peligrar mi vida, en el sentido de que no sentía pasión por vivir, no tenía ganas de vivir, pues hubo un momento en el que dije, no puede ser. Entonces, esto es como, además, tengo la imagen siempre y la he explicado alguna vez. Estaba tendido en la cuneta de la carretera, como tantas otras veces, después de una paliza del psicópata, una paliza emocional, ¿vale? Y una vez que me pegó esa última paliza y se fue, como siempre, tuve los arrestos, tuve la fuerza de arrastrarme como pude y salir de esa cuneta para que cuando volviera el psicópata, que volvió, la psicópata no me encontrara, ¿vale? Y pude salir de ahí. Y bueno, sí es verdad que recibí también ayudas de personas que estaban dentro, que conocían y que también habían sido víctimas de psicópatas. Y bueno, pues también me apoyé mucho en estas personas y me pudieron socorrer, ¿no? Pero sobre todo por el miedo que yo estaba experimentando en mi alma, ¿no? De no tener esas ganas de vivir y de dejarme llevar. Es decir, que esto me estaba arrastrando hacia un abismo y cada vez era más profundo y cada vez era más difícil salir. Aun sabiendo todo lo que me estaba pasando y sabiendo que la persona que me estaba golpeando de esta manera era dañina, ¿no? Entonces llegó un punto en el que, bueno, tuve la suerte de agarrarme a no sé qué me agarré, que no me dejó caer definitivamente, ¿no? Bien, y comentabas que hiciste terapia, buscaste ayuda terapéutica. Sí, 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 sí. Sí, pero sobre todo, es decir, y esto también es importante porque no todo el mundo no todo el mundo tiene la capacidad económica, ¿vale? Para poder ir a una terapia y eso es muy importante, ¿no? De la persona que le pueda ayudar, sea experta en comportamientos psicopáticos, porque es muy importante esto, porque muchos psicólogos o psiquiatras no están especializados en comportamientos psicopáticos eh, y entonces, más que hacerte un bien, te pueden hacer un mal, ¿vale? Porque encima te van a poder culpar Y de no saber revictimizan. antes, ¿vale? Porque no entienden cuál es la agenda encubierta del psicópata y qué es lo que ha hecho el psicópata para que tú no puedas salir. Es que aparte es tan dantesco lo que las víctimas viven con los psicópatas que si el profesional, el psicólogo, el counselor, el psiquiatra, lo que fuese, no está formado en psicopatía integrada y en algún punto no te terminan de creer. Es como que No, no, no. esta persona está exagerando. Y bueno, ahí viene la revictimización, que es mucho más dañina que no haber ido nunca jamás a ese psicólogo, ¿no? Claro, es decir, decía Iñaki Piñuel, y perdona que mencioné mucho a Iñaki Piñuel, pero para mí fue mi tabla de salvación de aquellos momentos. Decía, es decir, que nos podemos permitir el lujo, vamos a decirlo así, de caernos las veces que sean necesarias, pero es una obligación levantarse, ¿vale? Esa Cada vez. obligación. Si es verdad, y esto es importante, ¿no? Es decir, que una vez que descubrimos los comportamientos psicopáticos, que la persona que nos está agrediendo emocionalmente es psicópata y sabemos de esa agenda encubierta, de las fases y demás, ahí ya empezamos a ser responsables de la sanación, ¿vale? Tenemos que ser responsables de esa sanación con nosotros mismos y salir de ahí porque ya sabemos lo que nos está sucediendo, ¿vale? Si es verdad que tenemos esa adicción que poco a poco tendremos que ir superando. Esto es como cuando el drogadicto supera el mono, ¿no? Es decir, que empieza a dejar de consumir y, bueno, tu cuerpo te pide esa consumición, en este caso de la psicópata o del psicópata. Y poco a poco, bueno, pues ir curándote emocionalmente a la vez que hasta que
el equilibrio entre lo que tu cerebro piensa que es una psicópata y cómo vas a estar con una psicópata, y tu cuerpo ya no te pide consumir, ya empieza a tener ese equilibrio entre ambos, ¿no? Que es lo que hace que vuelvas un poco a esa normalidad, ¿no? Es decir, empiezas a ver la luz, empiezas a salir del túnel, ¿no? Siempre tengo una visión, ¿no? De que he atravesado un túnel tedioso, casi infinito, para poder salir, ¿no? Pero la luz está al otro lado, ¿no? Y la luz te está esperando, ¿no? Para cogerte de la mano y llevarte nuevamente a la vida, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces pasa que ese túnel es tan duro a veces, tan perverso y tan injusto, ¿no? Que hay víctimas que lamentablemente no llegan a encontrar la luz, pero hay otras muchas víctimas que sí. Entonces, aquí hay que lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, Que los supervivientes somos legión, ¿vale? Es decir, no estás solo, los supervivientes somos legión. Entonces, si yo he podido, tú también puedes. Pero para eso tiene que haber, en ese periodo de recuperación, tiene que haber una serie de pautas importantes a nivel terapéutico. Y luego también a nivel, yo por ejemplo me documenté mucho, veía todos los días vídeos de Iñaki Piñuel, leía libros, psicoeducación es clave, la psicoeducación es clave. todos Luis, los días. y contanos, en tu caso particular, ¿cuánto te llevó la recuperación? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos, tres? Pues más o menos desde, pues más o menos plenamente 2 años, más o menos. Dos años más o menos plenos en el que pude sentirme una persona sanada en todos los sentidos. Porque cuando te sucede esto, esta devastación emocional, es que sientes que te han robado todo. Si te han robado tu personalidad, te han robado tus pasiones, me han robado mis poemas, me han robado mis canciones, me han robado todo lo que a mí me gustaba, que lo compartía con la otra persona, pues sientes que te lo han robado, ¿no? Entonces, hasta que tú vuelvas a recuperar todo eso, bueno, pues tardas, ¿no? Tardas. Es importante el poder empezar a quererse mucho a uno mismo de una manera desde la luz, ¿no? Es importante saber que el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos, porque nosotros vamos a estar hasta el final de nuestras vidas con nosotros mismos. Entonces es importante aprender a vivir solos de alguna manera, solos en el sentido, bueno, pues que podemos entender como una pareja, ¿no? Porque hay gente que piensa que para ser feliz hay que tener una pareja, y no es verdad. Es decir, para ser feliz puedes tener esa felicidad desde muchos puntos de la vida, ¿no? Hay gente que es plena y no tiene pareja y tiene su círculo de amistades, sus pasiones, y es plenamente feliz. ¿Cuántas personas en pareja son muy infelices? O sea que es importante el aprendizaje de empezar a conocerse a sí mismo, ¿no? Y sobre todo el descubrir, que yo lo descubrí, cuál fue el origen de esas carencias que yo tuve y que yo inconscientemente se las mostré a la psicópata en esa primera fase. Esas carencias de dónde venían, ¿vale? Pero siempre hay un origen en las víctimas que nos hacen que nos comportemos de una manera en la que seamos unos blancos fáciles para los psicópatas. Es muy importante el aprender a dejar de ser blanco fácil para los psicópatas. Y lo importante de toda esta experiencia tan traumática y tan perversa es que nos ha convertido en personas diferentes a las que éramos, en mejores personas, y sobre todo como un arma muy importante, que es saber detectar a las primeras banderas rojas a los psicópatas emocionales. Que yo siempre digo en relación a la psicoeducación, es Claro. la información es poder. La información es poder, hay que informarse, hay que psicoeducarse, porque salva vidas.
Claro. Luis, bueno, me das pie a preguntarte, con esto de, bueno, de estar en pareja o no estar en pareja después del psicópata o de la psicópata, en tu caso personal, ¿vos pudiste rehacer tu vida sentimental? ¿Estás en pareja? Sí, sí, sí. Llevo ya 5 años con mi pareja y bueno, pues no puedo estar más. Eh, esa es la mejor muestra de deciros que bueno, una vez que uno sana, la vida vuelve a uno. Y bueno, yo en mi caso, pues tengo pareja, pero podría tener una vida, como he dicho antes, plena sin tener pareja. Eh, Afortunadamente, pues di con una persona de luz, una persona maravillosa, eh, que bueno, que también a mí, por todo ese sufrimiento, las víctimas, bueno, pues cuando encontramos la normalidad, pues por bueno, pues por ejemplo, cuando tú discutías con la psicópata, yo discutía con la psicópata, siempre me ponía contra la espalda de la pared, es decir, que cada vez que hay una discusión, la pareja se iba al garete o te amenazaba con que se acababa, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes una discusión con una persona normal, una persona empática, no se acaba nada. Ni te va a dejar de querer, ni te va a dejar o te va a querer menos porque hayas discutido bueno, pues por discusiones que tenemos todos los seres humanos en convivencia, ¿no? Y eso a mí me costó normalizarlo, ¿no? Porque a mí, pues esas discusiones que yo tenía, que podían ser domésticas, pues claro, con la psicópata eran todas unas tragedias, era un drama, Sí. ¿vale? Y con la... Eh, Meses atrás hice un vivo sobre las banderas verdes. Tanto se habla de las banderas rojas, bueno, hablé de las banderas verdes y yo decía en ese vivo que las banderas verdes son cosas simples del sentido común de la vida cotidiana. Lo que pasa es que una persona que ha pasado por abuso psicopático normalizó cuestiones que no se debiesen normalizar, pero es esto que vos decís, el poder tener un sano desacuerdo con la otra persona, que no te va a hacer la ley de hielo o el tratamiento de silencio, que no se va a montar un drama donde esto de andar pisando cáscaras de huevos todo el tiempo porque tenés miedo que la otra persona se enoje, no sabes qué vas a decir o qué vas a hacer y que te va a saltar con un martes 13, como digo yo. Bueno, se normalizan todas esas dinámicas patológicas estando con un psicópata y las banderas verdes, psicoeducarse en banderas verdes te lleva a ver, bueno, a ver, gente, no, hay vida después del psicópata y es muy distinta la vida después de un psicópata. Afortunadamente. Es decir, yo siempre tengo la visión, ¿no? Cuando a veces recuerdo, porque es importante no olvidar lo que ha sucedido para que no te vuelva a suceder. Yo tengo la sensación de que veo a lo lejos como un agujero negro donde yo estaba y donde ahí sigue estando el psicópata, la psicópata, y yo estoy tan lejos y tengo una sensación de bienestar, una sensación de estar a salvo, maravillosa, ¿no? Es decir, esa sensación que a veces experimento cuando recuerdo ese lugar en el que estuve y creí que nunca iba a salir, y que en un momento de esa relación creí que era maravilloso ese lugar. Esa sensación que tengo ahora es increíble, ¿no? Es decir, me siento, me siento a salvo, ¿no? Ese sentimiento de estar a salvo y que nada te puede suceder, ¿no? Es maravillosa, ¿vale? Y bueno, y yo a pesar de estar curado y de haber pasado ya muchos años de contacto cero, quiero recordar 7 años, no bajo la guardia, ¿vale? Ni con esta Bien. persona ni con que pueda encontrar en cualquier ámbito de la vida, porque me las he encontrado y, como decía anteriormente, el tener el arma de saber distinguir y de saber detectar a los psicópatas, pues es algo muy importante, ¿no? Y que te va a proteger, ¿no? El contacto cero no es un castigo al psicópata, es una protección de la Mm. víctima para poder sanar, ¿no? Para poder recuperarse. Entonces es muy importante ese contacto cero que debemos hacer, y a veces es lo más difícil, es lo más complicado, sobre todo al principio, ¿no? El poder concienciarnos que ese contacto cero es quien nos va a salvar, es el escudo para salvarnos de ese ataque del psicópata, ¿no? Bueno, Luis, ya vamos 1 hora y unos minutos. Lo has descrito todo maravillosamente.
qué invitado de lujo que hemos tenido hoy en Psicopatía sin Rodeos. Te agradezco mucho que hayas participado, que hayas, bueno, abierto de esta manera tu corazón a contarnos todo lo que viviste. Y este mensaje de esperanza último fue importantísimo. Hay una vida después del psicópata, hay vida después del psicópata y hay una posible recuperación. ¿Sí? Así Totalmente. que bueno. Muchísimas gracias por haber participado y cualquier cosa te volvemos a convocar. Luis, ¿querés decirnos la gente dónde puede seguir tu poesía? Reitero, Luis es escritor de poesía, escribe poesía muy, muy bella, así que recomiendo tu Sí, bueno, no, cuenta de Instagram. si tú ves mis perfiles en Instagram me lo dirás mejor que yo, porque es como ahora no lo veo, y tengo dos perfiles. Sí. Bueno, creo que aquí aparece mi perfil, ¿no? Yo creo que aparece, no sé si lo tengo por ahí, que es LFA Sánchez 1972, pero vamos, más o menos yo creo que quedará grabado aquí mi De to- perfil. sí, de todas maneras en el flyer, me estoy acordando, aparece tu cuenta, así que la gente que vaya ahí a ver tu poesía Además, he y sacado un libro de poesía que está dedicado al Retiro, que es un parque de Madrid maravilloso. Y he sacado recientemente mi tercer poemario dedicado a 16 lugares emblemáticos de este parque de Madrid, precioso, con mucha historia. Y bueno, pues la poesía es una manera también de escapar y de libertad, ¿no? Y de libertad. Para mí es maravilloso el poder escribir y bueno, y ya, bueno, pues agradecerte tu invitación y, bueno, decirle a toda la gente que sí se puede, que hay esperanza. Y como decía una amiga mía, también de Argentina, María, eh, de Sico, no sé si la conoces, que también ha sido, bueno, fue víctima de abusos psicopáticos y que lleva una ONG. Que nadie apague tu luz. que nadie apague tu luz. Exactamente. Bueno, les cuento, te cuento a vos, Luis, y a todos los que nos están viendo, que esto va a quedar grabado, ¿sí? Ahora yo inmediatamente que cerramos el vivo, lo subo al feed de Instagram, y el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco, lo estoy subiendo a mi canal de YouTube, Psicopatía sin Rodeos. Así que el que se lo perdió en vivo lo puede ver grabado. ¿Mm? Bueno, Luis, gracias nuevamente. Un beso gigante acá desde Buenos Aires. Gracias por todo, Antonio. Chau, chau.